Hablando de la dieta kosher o de los alimentos que están permitidos que comamos según la Torá, según Levítico 11, por ejemplo, y otros pasajes de la Torá, vamos a dividir estos alimentos o este origen de los alimentos en 4 o 5 categorías. Primero, los animales que andan sobre la tierra. En segundo lugar, los animales que viven en el agua, los animales del mar, de los ríos. En tercer lugar, los animales que vuelan, como las aves en general. En cuarto lugar, los insectos, porque la Torá permite comer algunos insectos, que después veremos cuáles son. Y en quinto lugar, los alimentos derivados de algunos animales, como la miel, los lácteos, los huevos, etc. Queremos aclarar primero que nada que cuando la Biblia, cuando la Torá, a algunos animales los llama inmundos, como el caso del cerdo o de los mariscos o de los reptiles, no es en el sentido de la creación, porque todos los animales, los que se pueden comer, tanto como los que no se pueden comer, son creación de Dios, son útiles en el sistema de vida de animales y vegetales, todos son necesarios, y si alguno falta, el equilibrio general se rompe, porque algunos animales cumplen la función de que son comidos por otros animales, y si un animal falta, el otro que está encima de la cadena alimenticia no va a tener el alimento necesario para subsistir. O sea que todos los animales son creación de Dios, todos los animales son necesarios, y a todos los debemos respetar sus vidas y proponernos que ellos vivan de la mejor forma de acuerdo a la vida que le dio el Creador. Cuando la Torá habla de animales inmundos o animales puros, es en el sentido de la alimentación del hombre. Es decir, que los animales puros son los que podemos comer, y los animales impuros son los que no debemos comer. Es solamente en ese sentido. Cuando la Torá dice en Levítico 11, los animales que podemos comer, dice los que podemos comer, no los que debemos comer. Por ejemplo, la Torá dice que podemos comer, por ejemplo, cabra, o lo que sea, o miel, o distintos tipos de aves. No quiere decir que sea obligación comerlo. Si alguien no quiere comer una cabra o carne de cabra, está en todo su derecho. Si alguien quiere ser vegetariano, está en todo su derecho. Lo que la Biblia dice es lo que podemos comer, y dentro de ese marco general nosotros elegimos qué comemos y qué no comemos. Lo que no podemos hacer es comer algo que la Torá específicamente prohíbe. Entonces, vamos ahora a hablar de las distintas categorías de animales que podemos comer y de aquellos que no podemos comer. En cuanto a los animales que viven sobre la tierra, si nosotros analizamos lo que dice el Levítico 11, podemos sacar ciertos criterios que nos dicen qué tipo de animales se puede comer o no, o un animal específico, si ese animal está permitido o no. Porque la Biblia obviamente no nombra todos los animales
que existen. Entonces quizá algún creyente tiene la duda, este animal que la Torá no lo nombra, ¿lo puedo comer o no lo puedo comer? Por eso es importante extraer los criterios que nos dicen si algún animal específico que de pronto no está en Levítico 11 lo podemos comer o no. Si tenemos esa duda, para esto nos sirven estos criterios. En cuanto a los animales que viven sobre la tierra, que andan sobre la tierra, el primer criterio es que tienen que ser mamíferos. Ese es el primer criterio. Pero no podemos comer todos los mamíferos. Pero el primer corte es los mamíferos, de los que andan sobre la tierra. El segundo criterio que tenemos que sumar a esto, y ya vamos achicando un poco más el campo, la variedad de lo que podemos comer. Tienen que ser animales vegetarianos, es decir, que comen hierbas, frutos, pasto, etc. Es decir, de todos los mamíferos, ahora achicamos un poco más la variedad de lo que podemos comer y además de mamíferos tienen que ser vegetarianos. Es decir, que no podemos comer león, perro, gato, oso, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sumamos otro criterio. Tienen que ser mamíferos y además tienen que ser vegetarianos, herbívoros, como se dice en el caso de los animales. Y ahora vamos a achicar un poco más. Entre los animales que son mamíferos y además herbívoros, los que no podemos comer son aquellos que una de dos, o no tienen la pezuña hendida o no son rumiantes. Es decir, que de los mamíferos que además son herbívoros, tenemos que ver que cumplan con dos condiciones, que sean rumiantes y que tengan la pezuña hendida. Es decir, la pezuña, en el caso de los mamíferos, puede ser una pezuña entera, como la del caballo, o una pezuña hendida como la de la cabra o la de la oveja. Entonces tiene que cumplir con las dos condiciones. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a descartar. Caballo no podemos comer, burro tampoco, camello tampoco, cebra tampoco. ¿Por qué? Porque los equinos, por ejemplo, no tienen la pezuña hendida. Pero además no podemos comer cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo tiene la pezuña hendida, pero no es rumiante. En este caso el cerdo no cumple con la otra condición, porque no es rumiante. Además que el cerdo ya se descarta anteriormente porque ni siquiera es herbívoro. El cerdo come cualquier cosa que se le aparezca por delante, como ratas, cucarachas, cualquier bicho que anda ahí a la vuelta del chiquero se lo va a comer. Entonces no podemos comer los equinos, no podemos comer cerdo. Y otra limitación que tenemos es que no podemos comer todos aquellos animales que andan sobre sus garras, que en sus patas tienen las garras y se apoyan sobre sus patas y sobre sus garras. Eso incluye al tatú, a la mulita, la comadreja, el tejón, los ratones, ratas, etc. Es decir, todos aquellos que andan con sus garras, caminan sobre sus garras, no los podemos comer. Porque es muy común en países de América Latina que se come el tatú, la mulita, y la gente pone la excusa, no, pero son herbívoros, son mamíferos, son vegetarianos, y ¿por qué no se pueden comer? Bueno, la Biblia dice que no podemos comer los que andan sobre sus garras, como la mulita, el tatú, como decíamos, el tejón, la comadreja o zarigüeya, como se le dice en otros lugares. Y además tampoco podemos comer todos los que son roedores.
no podemos comer ningún animal que sea roedor, como por ejemplo la liebre, el conejo, el capincho o carpincho o capibara también se le dice, que es el roedor más grande que existe en América Latina. O sea que tampoco podemos comer los roedores. Bien, entonces, de estos animales que andan sobre la tierra, nos quedan el ganado, con la excepción de los equinos, o caballos, etc., y con la excepción del cerdo. Entonces, dentro del ganado que sí se puede comer, tenemos la vaca, el ternero, el buey, esos serían los vacunos. Podemos comer los animales de la raza ovina, como los distintos tipos de ovejas, y las cabras, diferentes tipos de cabras que hay, y todos esos animales que tienen que cumplir con esa condición, que sean rumiantes, es decir, tienen un sistema de 2 o 4 estómagos y que tengan la pezuña hendida. Ahí tenemos una variedad grande de animales que sí podemos comer. También podemos comer animales que son rumiantes y que tienen la pezuña hendida, pero que son de vida un poco más salvaje, que son más salvajes, como el venado, la gacela, que en algunos lugares, sobre todo en África, en distintos lugares, el hombre puede cazarlos y puede comerlos. Por ahí serían los criterios que tenemos que utilizar para saber si dentro de los animales que andan sobre la tierra, cuáles podemos comer y cuáles no. Después pasamos al segundo punto, que son los animales acuáticos, los animales que viven en los mares, en los ríos. La condición que pone la Torá es que tengan aletas y que tengan escamas. Es muy simple, muy claro. Entonces, los que no podemos comer de los animales que viven en el agua son los tiburones, pez martillo, ¿cómo es que se dice? Las rayas, las mantarrayas, la anguila. Todo eso no podemos comer. No podemos comer todos los tipos de mariscos, etc. Entonces, es muy claro. Tienen que tener aletas y tienen que tener escamas. Los tiburones no tienen escamas. Las anguilas, las rayas no tienen escamas. Bueno, aunque hay, digamos, dentro de la alimentación también incluye aquellos productos farmacéuticos que se derivan y que se sacan de animales que pueden ser prohibidos por la Torá, como el cartílago de tiburón, que lo recetan a veces los médicos para, no sé si es para la osteoporosis o qué. Se recomienda que algunas personas que consuman cartílago de tiburón, digamos, si bien no son animales, pero se deriva de un animal que está prohibido. Entonces, yo creo que eso es muy claro. En cuanto a los mariscos vienen a ser en el mar como los basureros del mar. Son los que se comen todos los peces muertos que caen al fondo del mar y quedan los restos ahí. Entonces, la función de los mariscos es esa, es aprovechar todos esos restos de peces muertos y de animales acuáticos que la carne en descomposición va al fondo del mar y se lo comen. Entonces no podemos comer mariscos. Aunque yo confieso que me encantan los mariscos, los camarones, los mejillones, la paella de marisco, pero es decir, hablo desde el punto de vista de la Torá. Así como me gustan algunas cosas que la Torá prohíbe, entonces lo tengo que reconocer. A mí me gustan los mariscos, pero la Torá dice que no se deben comer mariscos. Entonces me tengo que limitar a lo que dice la Torá. Ahora pasamos a la tercera categoría, que serían las aves en general. Dentro de las aves tenemos que hacer, el criterio es más o menos el mismo que con los mamíferos. Podemos comer aves que consuman vegetales, es
decir, granos, raciones, pasto, y no podemos comer aquellas aves que son carnívoras o carroñeras. Y ahí ya con eso se nos aclara el panorama de las aves. Es decir, podemos comer gallina, pollo, pato, pavo, ganso, perdiz, codorniz, palomas, etcétera, etcétera. Una variedad grande de aves. Pero no podemos comer las aves que son carnívoras, como por ejemplo el águila, la gaviota, el buitre, etcétera, etcétera. Todos aquellos aves de rapiña que comen animales. Eso no los podemos comer. Y no podemos comer aquellas aves carroñeras, como el buitre y todas esas aves o la lechuza, el búho, etcétera, todas esas aves que comen carroña, comen restos de animales muertos. Entonces, ahí vemos como que uno de los criterios más importantes es, si tenemos una duda sobre un animal específicamente, tenemos que ver de qué se alimenta ese animal. ¿Es herbívoro o es carnívoro? Si es carnívoro, no lo podemos comer. Si el animal es herbívoro, en general la mayoría lo podemos comer. Pero después tenemos que ver otros criterios como ya dijimos antes. Pero ya con eso se nos aclara bastante. Tenemos que comer animales en general que sean herbívoros, además de otras condiciones que tienen que cumplir. Bueno, después, pasando a los insectos, la Biblia dice, la Torá dice que podemos comer. De los insectos podemos comer solamente aquellos que tienen patas traseras que les permiten saltar. Y en esta categoría entran saltamontes, langostas, grillos, chicharras o cigarras, etc. Entonces, solamente eso podemos comer. Entonces, tenemos el caso en la Biblia de que Juan el Bautista comía langostas o saltamontes, digamos, o sea que está respaldado por los testimonios o lo que cuenta la Biblia sobre lo que comían hombres de Dios en diferentes momentos. Entonces podemos comer langostas, saltamontes, grillos, chicharras o cigarras. Yo, aunque se puedan comer, yo no los como porque no me gusta, pero el que quiera comerlos lo puede hacer. O sea, no es obligación comerlo, es que se puede comer. Ahora después, cada uno, el que no quiera comer carne de ternero o de cordero, no puede, si no quiere comer, no come. Puede ser vegetariano, puede ser vegano, puede ser... Cada uno después decide si se limita aún más de lo que dice la Biblia. Lo que no se puede hacer es decir, no, la Biblia manda a que seamos veganos o a que seamos vegetarianos. No, la Biblia no manda a que seamos veganos. La Biblia dice que podemos comer carne de muchos animales que están permitidos, que podemos comer. La Biblia no manda a ser vegano ni vegetariano. Entonces, por ahí serían los insectos y además, bueno, ahora vamos a hablar de las abejas y de la miel. Hemos visto los animales que andan sobre la tierra, la primera categoría, los animales que están en el agua y los animales como las aves que tienen alas, que vuelan, etc. Y hemos visto la parte de los insectos. Ahora vamos a la última categoría, que son aquellos alimentos que son derivados de ciertos animales, como la miel, que se deriva de las abejas. Esa la podemos comer. Podemos comer miel y podemos comer huevos de aves permitidas. Es decir, tampoco vamos a comer un huevo de serpiente o un huevo de águila o un huevo de búho, no, porque tiene que tener la condición de que el animal que pone el huevo sea permitido. Podemos comer huevo de pato, de gallina, de paloma, de esas aves que son permitidas. Y podemos comer lácteos
y mantecas que se hacen con la leche de animales lecheros como la vaca, la cabra, etcétera. Y bueno, y digamos, hablando un poco más, extendiéndonos, por supuesto que no podemos comer ningún reptil, ni sus huevos, ni nada, y ningún anfibio, como sapos, ranas, caracoles, babosas, etcétera. Y más o menos ahí, y tampoco podemos comer murciélagos y todo eso. El murciélago es más o menos es muy parecido a un roedor, es como una especie de roedor alado que vuela, digamos, y más o menos ahí tenemos un panorama muy completo de lo que podemos comer y de lo que no podemos comer. Además de estos alimentos que son permitidos por la Torá, por supuesto que podemos comer frutas en toda su variedad, verduras, legumbres, cereales, pero tratar de evitar aquellos productos como frutas y verduras que son transgénicos, o esos cereales que también muchas veces son transgénicos, es decir, modificados genéticamente. Sabemos que es muy difícil hoy en día evitar totalmente los transgénicos, pero tenemos que hacer el esfuerzo para comprar comida, frutas y verduras orgánicas, aunque tienen un precio mucho más elevado que la fruta y verdura que se vende en los puestos de verduras, que generalmente ha sido modificada genéticamente, pero por lo menos tratar de hacer el esfuerzo de que esos alimentos sean lo más naturales posible. Y también tenemos que evitar en lo posible frutas y verduras, etcétera, que tengan, o alimentos como los cereales y algunos otros que tengan que las plantas hayan sido cultivadas con herbicidas, pesticidas, fumigadas con diferentes productos químicos, pero hoy en día es muy difícil llegar a una pureza total de esos alimentos, pero por lo menos tratar de tender a que esos alimentos sean lo más naturales posibles, sin productos químicos. Y también en cuanto a las carnes, tratar de evitar de que esos animales donde se deriva la carne que hayan sido criados con hormonas de crecimiento y otro tipo de productos químicos que le ponen a los animales para que crezcan más rápido, entonces tratar de evitar hacer el esfuerzo, pero también sabemos que es muy difícil hoy en día evitarlo completamente. También tenemos el agua, consumir agua lo más pura posible, agua mineral de botella, o si tomamos agua del grifo, de la canilla, tener un filtro de agua para que el filtro nos evite consumir, que ingresa a nuestro organismo todo eso que le ponen al agua, como flúor y un montón de cosas, que a la larga termina perjudicándonos en la piel, en nuestro interior también, y para cocinar. Entonces, por lo menos tener un filtro para que filtre lo más dañino que tiene el agua del grifo. Bueno, y en cuanto a la carne de animales permitidos, como algunos mamíferos y algunas aves, debemos también aclarar que no podemos comer la grasa de la carne. Específicamente, el creador prohíbe comer la grosura, la grasa, o sea que si tenemos un bife, un churrasco, que tiene generalmente en el borde a veces o adentro pedacitos de grasa, la debemos sacar esa grasa y desecharla. No podemos comer la grasa y no podemos comer sangre de animales, como es que se dice, morcillas.
esas morcillas que a veces se comen, y eso no podemos comer. Y no podemos comer la sangre, es decir, cuando hacemos un pedazo de carne, tiene que estar magra y tiene que estar desangrada, que si ustedes buscan en YouTube, verán que viene cómo desangrar la carne para que sacarle la sangre y que comamos solamente la carne magra y sin sangre. Buscan en YouTube y les van a enseñar cómo desangrar la carne. Creo que se hace con sal, no sé cómo es, pero es fácil de hacerlo. Y tampoco podemos comer cartílagos, sobre todo a veces de pollo que vienen, porque hay algunos preparados, carnes, por ejemplo, como el paté, que en el paté que a veces se hacen los frigoríficos, ahí hay cartílago molido y hay de todo. Eso, evitar ese tipo de carnes procesadas, de alimentos procesados que pueden tener cartílago, o sea que el cartílago tampoco se puede comer, porque lo muelen, lo trituran y lo entreveran con carne y de todo un poco. Tampoco podemos comer ningún tipo de vísceras, como hígado, corazón, riñón, todos esos órganos que tienen los animales en su interior, ningún tipo de vísceras. Y no podemos, creo que tampoco se puede comer, aunque no estoy totalmente seguro, sesos que están en la cabeza del animal, o mollejas que están también en la cabeza adelante, como en los cachetes del animal, ahí donde esas mollejas, creo que no, tampoco se pueden comer. Entonces por ahí sería un panorama bastante completo sobre las carnes. Y dentro de la carne que sí se puede comer, tenemos que, aún después de saber que ese animal está permitido por la Torá, debemos aún seguir desechando algunas partes de esos animales que son permitidos, como la grasa, la sangre y el cartílago, los cartílagos y las vísceras y otras partes del animal que no se pueden comer.